Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por este momento. Vamos a entrar en lo que es la lectura de la palabra del Señor, ya que hemos orado y glorificado a nuestro Señor, pidiéndole también por las necesidades que hay, no solo dentro del pueblo, sino de aquellas personas que todavía no lo conocen, que están pasando situaciones difíciles, como lo que ha ocurrido en Venezuela, ese terremoto que ha sacudido parte de lo que es Sudamérica, entonces, que se encuentran en situaciones muy difíciles. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios sea quien mueva el corazón de las personas y aún de los presidentes de cada nación para que pueda esa ayuda llegar a cada persona que lo necesita. Así es de que vamos a entrar en detalle lo que es la palabra del Señor para este día. Vamos a estudiar el capítulo 4 de este libro que venimos estudiando, que es el libro del Cantar de los Cantares, donde es el libro más alegórico, pero que nos deja un sabor de boca, como decimos, muy agradable, porque el Señor nos muestra misterios a través de su palabra que si no estudiamos a profundidad, quizás pues nosotros dejamos pasar por alto y dejamos de entender la palabra, y quizás una cosa muy fácil es torcer la palabra de Dios. Así es de que vamos a entrar a la lectura que nos corresponde para este día, capítulo 4, del Cantar de los Cantares, del capítulo 4, versículo 1 al 8. Aleluya. Del 1 al 8. Hasta ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Aleluya. Cuando lo tenga, dice un amén. Amén. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Qué hermosa eres, amor mío, qué hermosa eres. Tus ojos son dos palomas escondidas tras tu velo. Tus cabellos son como cabritos que retozan por los montes de Galaad. Tus dientes todos perfectos son cual rebaño de ovejas recién salidas del baño y listas para la trasquila. Tus labios son rojos como hilo de escarlata y encantadoras tus palabras. Tus mejillas son dos gajos de granada escondidos tras el velo. Tu cuello como la torre de David, edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valiente. Tus dos pechos como gemelos de gacela, que se apacientan entre los lirios. Entre las rosas, mientras llega el día y huye en la sombra. Me iré al monte de la mirra, a la colina del incienso. Tú eres hermosa, amor mío, hermosa de pies a cabeza. En ti no hay defecto alguno. ¿Ya bien? Baja conmigo del Líbano, novia mía. Baja conmigo del Líbano. Contempla el valle desde la cumbre del Amaná, de la cumbre del Senir y de Hermón, desde las cuevas de los leones, desde los montes de los leopardos. Dejamos hasta ahí la palabra del Señor. Así de que no sé si en la lectura le Parece diferente. Le halló algo que sea conocido a usted. Pero quisiera, como siempre lo hago, hacer algunas preguntas. ¿Quién se recuerda? ¿Quién se recuerda cómo finalizó el capítulo 3? ¿Quién se recuerda? ¿Cuál fue la finalización? No directamente de lo que estamos, sino de lo que es en sí lo literal de la palabra, sino de lo que dijimos que representaba eso. ¿Quién se recuerda? Versículo 11 del capítulo 3. Miren lo que dice.
yo quiero ver a ver si usted se recuerda de algo sobre lo que dijimos. Mujeres de Sión, salgan a ver al rey Salomón, lleva puesta la corona que le hizo su madre para el día de la boda, para el día más feliz de su vida. ¿Quién se recuerda? Dijimos que hablamos de cuál era la madre y que representaba a Salomón. ¿Qué representaba Salomón? Representaba ¿O representa? Sí, a Jesucristo. A Jesucristo. ¿A quién representa? ¿Quién es su madre? Aunque literalmente la madre de Salomón, ¿quién era? Era Betsabé. En lo espiritual, Salomón representa a Cristo. Y la madre que era Betsabé, en lo espiritual, ¿a quién representa? Si Salomón representa, es una figura, es una alegoría de Jesús, representando a Jesús. Entonces, ¿quién sería la madre de Jesús? Jerusalén. Jerusalén, porque él nació en Jerusalén, él era judío. Ahí nació. Entonces era judío, entonces por eso dice, miren, dice, salgan a ver, yo se lo leí de una manera diferente, mujeres de Jerusalén, dice, salgan a ver al rey Jesucristo. Lleva puesta la corona que le hizo su madre, es decir, Jerusalén, para el día de la boda, para el día más feliz de su vida. ¿Cuál dijimos que era el día de la boda? Cuando estaban ellos en la cena, celebrando la Santa Cena. Lo que nosotros conocemos como Santa Cena, así lo conocemos. Pero esa reunión que se le conoce como Santa Cena, cuando él dice que levantó la copa, dijo, coman el pan, esta es mi carne, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, cuando levantó la copa, esa copa que levantó era la copa que se levantaba cuando se daba el casamiento. Y precisamente ese casamiento habla de un ¿qué? ¿De qué habla? De un pacto, de un contrato. De una renovación de un pacto renovado, no un pacto nuevo, sino un pacto renovado. Por eso es que en el Nuevo Testamento, oiga bien, en la forma de llamar el Nuevo Testamento, nosotros lo conocemos como Nuevo Testamento, ¿verdad? Todo lo que es comenzando desde los libros de Mateo, los 4 evangelios, los Hechos, hasta Génesis, hasta Apocalipsis, perdón, se le conoce en nuestro idioma como el Nuevo Testamento. Ahora, pero cuando decimos Nuevo Testamento, no le hace justicia esa palabra a la verdadera raíz de la palabra. Por eso es que en el hebreo, al Nuevo Testamento, ¿cómo se le conoce en el hebreo al Nuevo Testamento? ¿Quién sabe? ¿Cómo se le conoce? ¿Ah? En el Nuevo Testamento, en hebreo, al Nuevo Testamento se le conoce como el Brit Hadashah. O sea que no significa Nuevo Testamento, sino que significa pacto renovado. Oiga bien, o sea, ya cambia la palabra. Entonces, esa cena que estuvieron haciendo, que nosotros lo conocemos como la Santa Cena, es el pacto renovado. Es un pacto renovado de un matrimonio no dentro de un hombre y una mujer, sino un pacto renovado dentro del Señor, dentro de Cristo y su pueblo. Eso es algo que nunca nos dicen en las iglesias cristianas, porque los pastores parece ser que como que están ciegos, o como que no estudian, o como que ellos no quieren reconocer el error que han tenido por años y le dicen a la gente, miren, nos equivocamos, estamos en un error, o es algo que desconocen. Eso es lo que siempre me he preguntado. Y yo le digo que hoy que conozco un poco más de las raíces hebreas, me he dado cuenta que todo lo que a nosotros nos estudia, nos han dado a digerir en las iglesias cristianas, es algo que va muy fuera de lo que nosotros conocemos en las raíces hebreas, porque en las raíces hebreas es precisamente, y fíjense que algo que me llama la atención, yo todavía no conocía un poco de raíces hebreas cuando al ministerio le puse así. Le puse ese nombre, retornando a las escrituras, es decir, retornando a las raíces hebreas.
Yo no conocía todavía raíces hebreas, no sabía qué era eso. Pero cuando ya comencé a conocer, digo yo, no, las cosas no vienen por casualidad. Amén. Pienso que Dios permite todo para que se dé de acuerdo a lo que uno va a estar estudiando. Y eso, retornando a las escrituras, es como retornando o regresando a las raíces hebreas que son las que hemos dejado. Y es por eso que nos hemos alejado de la verdadera palabra del Señor, los verdaderos principios de lo que es la raíz hebrea, y por eso desconocemos mucho de lo que es el Nuevo Testamento como nosotros lo conocemos, pero que en el hebreo se le conoce como el Brit Hadashah, que es pacto renovado. Ahora, esto que hemos estudiado del capítulo 4 y lo que estábamos hablando del versículo 11 del capítulo 3, ¿con qué finalizó ahí? En el capítulo 3, es decir, con la boda, ¿verdad? Porque aquí dice, llevo puesta, mire, mujeres de Jerusalén, salgan a ver al rey Salomón, dice. Lleva puesta la corona que le hizo su madre. Es decir, Salomón representa a Cristo y la madre de Cristo, ¿quién era? Era Jerusalén, no era María precisamente. Es decir, hablando, la madre de Jerusalén está hablando no de María, sino donde él nació, Jerusalén. Ahora, el día de su boda, es decir, cuando se estaba celebrando la Santa Cena, que nosotros le conocemos, ¿verdad? Que era el día más, por eso termina que dice, para él, es decir, para Jesús, para el día más feliz de su vida. ¿Cuál es el día más feliz de la vida de un hombre y una mujer? Es cuando se casan. Es el día más feliz, porque tanto el hombre, aunque no todos, pero la mayoría de mujeres, algo que anhelan o anhelaban, porque ahora ya casi nadie anhela casarse, son pocas las personas que quieren realizar ese compromiso de acuerdo a la voluntad de Dios. La mayoría de gente vive en pecado, viven juntas, viven en mancilla, como se le conoce. Están mancillados, no están casados y viven en pecado. Y no importa si son cristianos o no, viven en pecado. Entonces, si una persona no conoce a Dios y está casada, imagínense una persona que conoce a Dios y no está casada. O sea, controversia, ¿verdad? Que así deberíamos de estar todos los que conocemos al Señor, casados. Pero hay muchos cristianos que no están casados. Entonces, no se está haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es todo esto. Que haya un matrimonio, que la gente no viva en pecado, porque eso fue lo que Jesús dijo, ¿verdad? Que dice que honroso sea en todo, dice, el matrimonio, honroso. Y el hecho, dice, sin mancilla, o sea, es decir, la relación que no esté mancillada. Porque a los adúlteros y a los fornicarios, ¿qué va a hacer Dios? Los va a llevar al cielo, dice. ¿Así dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿A dónde van a ir? Los va a juzgar, dice el Señor. Los va a juzgar. No importa sean cristianos. Porque cuando un cristiano conoce cuál es la voluntad de Dios, pero no la hace, ¿qué es lo que dice la palabra? Que aquel que conociendo la voluntad de su Dios no hizo como él quería, ¿qué va a pasar? Eso es lo que dijo Jesús. ¿Ya? Que aquel siervo, dice, que conociendo la voluntad de su Dios no hizo esa voluntad, recibirá más azotes. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Así es de que, por lo tanto, el matrimonio es algo honroso para el Señor. Pero muchos cristianos viven así, dicen, no, yo soy cristiano y Dios me va a llevar al cielo. O sea, si está en pecado, si conoce usted que está haciendo la voluntad de Dios, pero sabiendo que es la voluntad de Dios, pero no la hace, es como dice Santiago. ¿Ya? Aquel que, ¿qué dice? ¿Qué dice Santiago? Aquel que defrauda en uno de sus mandamientos, es como que los haya violado todos. Así es, así de sencilla la palabra. Y así de fuerte también. Porque hay cosas que la palabra, cuando la palabra nos toca, eso como que nos hace mal, nos duele, nos afecta. Entonces, eso. El versículo 11 del capítulo 3 termina con la
boda. El día más feliz de la vida. Por eso es que en ese día le coronaron al Señor, porque era el día de su boda. ¿Y cuál fue la corona que él llevó? ¿Cuál fue la corona con la que lo coronaron? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la corona? ¿Estuvieron aquí el martes, el jueves pasado? ¿Sí se acuerdan? ¿O no estuvieron? ¿O fueron otros los que estuvieron? ¿Cuál fue la corona con la que le coronaron? Versículo 11. Yo lo dije. ¿Cuál fue la corona? Es la corona de espinas. Pareciera ser que ustedes como que no se les entra nada, ni con martillo. O sea, digo yo, entonces, ¿quién será que pierde el tiempo? ¿Ustedes o yo? Porque si no retienen, aunque sea un poquito, o sea, quien está perdiendo el tiempo entonces soy yo. Entonces nada estoy haciendo con ustedes. Eso yo lo dije. Salgan a ver con la corona que le fue coronado. ¿Cuál fue el ejemplo que puse? Fue cuando lo llevaron que entró Jesús en el burrito a Jerusalén y lo coronaron. En esa semana que entró a Jerusalén, pero ya no salió. Salió pero muerto. Esa fue la corona. Ahora, ¿qué viene después de la boda? ¿Qué viene después de la boda? ¿Qué hay después de una boda? Hablando literalmente, ¿qué hay después de una boda? Después que de los novios se casan y ya son marido y mujer, ¿qué es lo que se hace después? La relación íntima. ¿Cómo? La relación íntima. La luna de miel. Exacto, la luna de miel. Pero en la luna de miel se da también la relación íntima. Es decir, eso se le conoce como. ¿Cómo se le conoce a la relación íntima ya entre el marido y la mujer cuando se han casado? ¿Cómo se le reconoce? Se le reconoce como la seducción. Así se le conoce como la seducción, porque es ahí donde ya se consuma literalmente la relación. Recuerden que de donde comenzamos es del versículo 6, en donde el Señor habla del esposo y dice, ¿qué es eso que viene, que sube del desierto? ¿Se recuerdan que yo les dije que era eso que subía del desierto? Era el tiempo del desposorio del pueblo de Israel cuando andaba detrás de Dios, siguiendo la columna. Andar detrás de él es como el primer amor. Y les puse el ejemplo, que el primer amor es precisamente ese. Entonces yo les dije que cuando él dice que es eso que sube de Jerusalén, que viene con una columna de nube, dice que viene perfumada de mirra, de diferentes de perfumes, de esto y lo otro, ¿quién es esa que viene? Entonces yo les dije la semana pasada que eso representaba a lo que es el matrimonio, lo que es cuando Jerusalén en sus primeros días de amores anda detrás del Señor, porque esos son los días hermosos en el matrimonio. Esos son los días hermosos cuando la novia anda detrás del esposo y porque andan contentos, andan felices, aunque ya después quizás con pasar el tiempo ya no es igual, porque las cosas cambian. Ahora, pero eso del versículo 6 al 11 habla sobre lo que es el matrimonio, el desposorio. Por eso es que en el versículo 11 se habla de la boda. El día de la boda. El día, dice, más feliz de su vida. Ahora, después de la boda, viene lo que es la luna de miel. Y este capítulo 4 encierra todo eso, pero lo habla de manera alegórica. De manera alegórica. Mire lo que dice. Mire cómo el esposo seduce a la esposa. Porque aquí es el esposo quien habla. Es el esposo. Mire cómo la está seduciendo. Por eso decimos que es la luna de miel. Después del matrimonio viene la luna de miel. O la seducción, como se le conoce. ¿Cómo le dice el esposo? Mire, le dice, qué hermosa eres, amor mío. Qué hermosa eres. Tus dos ojos son como palomas, escondidas entre tu velo, entre tus
La versión Reina Valera no dice velo, dice que dejas. Y que dejas es velo, o puede ser tus ojos escondidos detrás de tu cabello, porque recuérdese que el cabello es como velo también, ¿verdad? Es una parte también que se escribe en las cartas de Pablo cuando dice que la mujer que ora o profetiza, que use velo, ¿verdad? Pero en esa misma parte Pablo dice que a la mujer Dios le ha dado como velo, ¿el qué? Su cabello. Es como un velo. Entonces aquí dice, tus ojos detrás de tu cabello son como dos hojas de paloma. Es decir, están como escondidas, ¿verdad? Y dice, detrás de tu velo, tus cabellos son como cabritos que retozan por los montes de Galaad. Oiga, tus dos ojos. Creo que ya en algunos estudios anteriores hablamos de qué significan los ojos, quiénes eran los ojos, alegóricamente para Israel. No hablando de los ojos físicos, literales. ¿Quiénes eran los ojos para Israel? Por eso es que dice, tus ojos son como ojos de paloma, detrás de tu cabello. Y ya vamos a ver que después del cabello, ¿qué representa el cabello? Ahora, dijimos anteriormente que los ojos representan a los profetas. Porque los profetas eran los ojos de Israel. ¿Quién se recuerda cuando hablamos de eso y puse un ejemplo de un profeta que era el que le anunciaba al rey de Israel que no se fuera por ese camino porque le habían puesto emboscada? ¿Quién se recuerda? ¿Quién fue el profeta que dijimos nosotros y pusimos como ejemplo? Elías. Eliseo. Oh, Eliseo. Eliseo. Es decir, Eliseo era un profeta de Israel, que cuando los enemigos del rey de Israel le ponían emboscada, era el profeta quien le avisaba al rey y le decía, no pases por ahí porque te tienen emboscada y te van a matar. Y entonces él agarraba otro camino. Y el rey enemigo se enojó porque él dijo que tenía un infiltrado en su gobierno. Él dijo, aquí hay un infiltrado que le está avisando, dice al rey de Israel, que no pase por donde yo tengo una emboscada porque lo voy a capturar. Entonces, y un siervo, oiga, un siervo, no un capitán, sino un siervo, una persona común, le dijo, no, mi señor, es que entre Israel hay un profeta, que es el que les avisa de todo lo que usted, de toda la actividad de guerra que usted está haciendo contra el pueblo. Y él les está avisando, por eso es que no puede capturar. Entonces, los ojos representan a los profetas. Y aquí dice, mire, tus ojos son dos palomas escondidas detrás del velo, o sea, detrás de tu cabello. Tus cabellos son como cabritos que retozan por los montes de Galaad. Hoy ya dice, los ojos, dice, están cubiertos por el velo, es decir, por el cabello. Pero ahora dice que los cabellos, tus cabellos, son como qué? Manada de cabras. Son como manada de cabras, dice, que retozan. ¿Qué retozar? Retozar es como jugar, es como brincar, es como saltar, como alguien inquieto. Eso significa retozar. Alguien inquieto. Entonces, eso quiere decir que alguien que es inquieto, ¿cómo le llamaríamos nosotros? Y que no hace caso cuando le llamamos la atención. Necio. ¿Cómo? O bien necio. Necio. ¿Va? ¿Qué otra palabra usaríamos? Rebelde. Rebelde. ¿Qué otra palabra usaríamos? Necio, rebelde, terco. Esas son las palabras que usaríamos para alguien que no hace caso cuando retosa. ¿Verdad? Pero aquí oiga lo que Dios está diciendo. Dice, tus cabellos son como, no dice que son, dice como. Es decir, se parecen. Tus cabellos son ¿como qué? Manadas de cabras. Manadas de cabras que son rebeldes, tercas, que son necias. Hay que amarrarse. ¿Se ha fijado de que el pelo es rebelde?
Entonces uno se lo quiere peinar, ¿verdad? Más que todo con los hombres. Con las mujeres no hay mucho problema porque las mujeres se lo peinan, se lo amarran detrás y ya les quedó quieto. Pero con el hombre hay uno que a veces nos peinamos por un lado y se los va para el otro. Es bien rebelde el cabello. Entonces, el amado está usando figuras alegóricas. Figuras alegóricas. Para hablar de su pueblo. Oiga bien, no vamos a tocar el tema literal porque le estaría hablando de dos temas diferentes, literal y espiritual, pero lo que estamos haciendo es estudiando a profundidad lo que es la palabra del Señor. Y él le dice, tus cabellos son como ¿qué? Porque está describiendo la belleza del pueblo de Dios. Es decir, la sulamita. La sulamita representa al pueblo de Dios, a Israel. Entonces, el novio comienza a hablar, a elogiar al pueblo de Dios. El Dios elogiando a su pueblo. Y mire cómo le dice. Tú eres qué hermosa eres, le dice. Amor mío. Seduciéndola. Qué hermosa eres. Tus ojos son dos palomas escondidas tras tu velo, es decir, tras de tu cabello. Y ahora toca los cabellos. Dice, tus cabellos son ¿cómo qué? Como una manada de cabras. ¿Por dónde? Por las laderas de la montaña. Por las laderas o por los montes de Galaad. ¿Sí sabe usted qué es una ladera? ¿Qué es un monte? Una ladera es un lugar bien empinado donde precisamente, yo no sé si usted ha visto videos de Discovery Geographic. No sé si ha visto esos videos. Pero en estos videos, hermano, hay cabras. Oiga, hay cabras que suben unas laderas en donde brincan de un lugar a otro y las patas las ponen hasta juntitas, cuatro, saltan de ella hasta otra cuando un animal o un depredador los va siguiendo y el depredador no puede subir porque no puede hacer eso. Subir o escalar esas laderas no las puede hacer. Y las cabras, como son cabras rebeldes, porque cuando habla de cabras rebeldes está hablando de cabras salvajes, indomables, que viven en esas regiones. Entonces, no las pueden alcanzar los depredadores. Y allí precisamente se ve cómo es esa clase de cabra. Entonces, dice que los cabellos son como una manada de cabras, dice, manada de cabras que retozan en las laderas o en los montes de Galaad. O sea, ellas pueden retosar, ellas son rebeldes, ellas hacen brincos de un lado a otro que ningún otro animal los puede hacer en esa ladera. Ahora, pero dice que tus cabellos. Entonces, ¿a quiénes representan los cabellos? Oiga, ¿a quiénes representan los cabellos? A las personas. Sí, pero ¿a quiénes? Al pueblo de Dios. Exacto. ¿Se recuerda usted en Mateo, capítulo 24, creo que es, en donde se habla del juicio de las naciones? Donde dice que habla de que el Señor viene en las nubes y todo ojo le verá, y dice, y reunirá a todas las naciones. Y habla de que dice que a la derecha pone ¿a quiénes? A las ovejas. A las ovejas, y a la izquierda pone ¿a quiénes? A los cabros. A los cabros, a los cabritas. Cabrita es lo mismo que cabro, pero nada más que el género es el que cambia. Cabro es el macho y cabra es la hembra. O sea, pero dice, en unas versiones no dice cabrita, sino dice cabrito. O sea, en Mateo, cuando dice que Dios va a juzgar a las naciones, le dice a los de la derecha, a las cabritas, dice, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado, dice, desde antes de la fundación del mundo. A las ovejas. A las ovejas, desde antes de la fundación del mundo, les decía a las ovejas. Y dice, a los cabritos, que son los de la izquierda, ¿qué les dice? Que son los rebeldes. ¿Qué les dice?
Dice, y a los de la izquierda dirá, te vimos con hambre, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve preso, tampoco me visitaste. Ahí comienza la ley. Y dice que le dicen, pero ¿cuándo te vimos? Entonces, a los de las cabras los juzga. Ahí se habla de dos clases, cabras y cabritos. Oiga bien, cabras y cabritos. O sea, pueblo de Dios y naciones que no quisieron aceptar el llamado de Dios para recibir la salvación. Los cabros hablan de los rebeldes, es decir, yo no quiero ser cristiano. Ese es un cabro. Una persona rebelde que se rebela contra la voluntad de Dios, que no quiere hacer la voluntad de Dios. Ahora la pregunta sería, ¿qué será usted? ¿Qué soy yo? ¿Qué somos? ¿Qué somos nosotros? ¿Ah? ¿Qué somos? Si hacemos la voluntad de Dios, somos ovejas. Pero si conociendo la voluntad de Dios no la hicimos, ¿qué somos? Cabras. Somos cabros. Entonces quiere decir que somos, cuando no hacemos la voluntad de Dios, conociéndola, nos convertimos en cabros. Esto es así, hermano. Porque eso es lo que el Señor dijo, y lo dijo el Señor. Aquel siervo, dice, que conociendo la voluntad de Dios no hizo como él quiso, recibirá más azotes. Es decir, alguien que se rebela contra la voluntad de Dios, y no importa que tenga una iglesia, no importa que diga que es cabra o es oveja, pero si conoce la voluntad de Dios y no la está haciendo, no es oveja, es cabro. Es cabro. O una cabrona. No malinterprete eso, es una cabra rebelde. No es cabra, no es oveja. Ahora, y aquí, alegóricamente, dice que retosa en las laderas de Galaad. O sea, Galaad era el lugar donde vivió muchos años un personaje muy conocido de la gente, que fue huyendo. ¿Qué te recuerda? El que huyó y se fue para allá, para donde, a buscar y fue para donde un tío. ¿Quién se recuerda? Nadie se recuerda de Jacob, que fue el que salió huyendo de su casa. Porque su hermano Benjamín lo quería matar. Así dice la Biblia, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí? ¿Ah? ¿Quién lo quería matar? ¿Moisés? ¿Aarón? ¿Quién? Esaú. Su hermano lo quería matar. Ajá, Moisés lo quería matar. No, Esaú. Oh, Esaú. Ah, más para que vean. Entonces sí se acuerdan. Pues que le quitó la porquería. Dígale al Señor, hoy quiero ir a la reunión, pero golpéese así con la Biblia. Dígale, quiero que me muevas el mojo que tengo ahí, que me remuevas todo eso que no me ayuda para que pueda. O sea, porque le voy a decir algo. O sea, en toda la historia, si yo les doy pistas, ¿cómo no deberían de recordar? ¿Quién salió huyendo de su casa porque lo querían matar? Es fácil. Jacob. Porque era su hermano que lo quería matar. Su hermano Esaú. O Moisés. ¿Quién era? Esaú. Oh, Esaú. Entonces, esto habla. Los montes o las laderas de Galaad eran donde Jacob estuvo. Y se recuerda usted qué es lo que pasó cuando ya Dios le dijo que él tenía que salir de aquel ambiente donde se mantenía junto con, en donde estaba viviendo su tío. ¿Su tío quién era? Moisés. ¿Quién era? ¿Quién era ese tío de Jacob? ¿Ah? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba el tío de Jacob? ¿Quién era? Era Labán. Su tío era Labán. ¿Se recuerda que cuando Jacob estaba sirviéndole a Labán, que era su tío,
él prosperó. Cuando él se quiso casar con la primera hija con la segunda hija de Labán, la primera era la costumbre, porque era la primera la que se casaba, dice que le dio la segunda y por último le dio la primera. Es decir, trabajó, ¿cuántos años? 7 años. ¿Cuántos? 7 años por una y 7 años por otra. 14 años por las dos. Entonces, y él después le dijo, mira, no te vayas, quédate, te voy a pagar. Le dijo Jacob, le dijo, yo no quiero dinero. Mi paga que sea, le dijo, que si hay, porque a Dios le había dado la visión, de que él había visto cómo en un abrevadero llevaban las cabras y las cabras manchadas o motadas, como dice la Biblia, dice que se multiplicaban, porque veían ramas donde estaba el abrevadero, llegaban a poner esas de diferentes ramas, dice de castaño, de avellano y de otras, de 3 clases. Entonces cuando las cabras estaban en celo y llegaban a tomar agua allí, ahí se apareaban las cabras con los cabros, y de acuerdo a la rama que ellas veían, así salían las cabras manchadas. Entonces dice, como ya Dios le había dado la visión, Jacob le dice a Labán, mira, yo no quiero pago, lo que te quiero pedir es que de aquí en adelante, si voy a trabajar para ti, ¿verdad? Le dice, quiero que me des las cabras manchadas que salgan, van a ser mías. Entonces, ok, le dijo Labán, está bien, lleguemos a ese acuerdo. Pero Labán, que era astuto, dice que le dijo a sus hijos, llévense las cabras manchadas por otro lado y déjense solo las blancas, aquí a su primo. Déjenselas aquí, para que lo que él dice no se ve. Dice que como ya Dios le había dado la visión, dice que aquellas cabras que llegaban a tomar agua y veían las ramas de avellano y de castaño, dice, comenzaban a parir cabras manchadas. Y Jacob se hizo grande. Cuando habla de Jacob y habla de ese gran rebaño que hizo Jacob, ese rebaño representa al pueblo de Dios. Porque las cabras eran cabras y esas cabras eran rebeldes en toda esa región. Entonces, así le está diciendo, le dice, oiga bien, le dice, tus cabellos son como una manada de cabras que retosan en los montes de Galaad. Es decir, cuando Jacob va huyendo, porque se va de escondida sin decirle a su suegro, que era su tío, a la misma manera, dice que cuando va persiguiéndolo, Labán, ¿qué fue lo que pasó? Dice, o sea, y ahí hay un misterio bastante grande, porque la palabra Labán significa algo importante. Porque Labán significa blanco. Algunos dicen de que cuando se refiere a blancos, precisamente está hablando de una raza de personas. De una raza de personas. Y que ese pueblo que pertenece a cabras están dominadas por esa raza de personas. Y que ahí están. Ahora, vamos a pasar. Dice, versículo 2, tus dientes todos perfectos, versículo 2. Oiga bien, está haciendo una descripción de la amada, ¿verdad? Pero esa amada es el pueblo de Dios. La está elogiando. Y ahora le va a elogiar sus dientes. Versículo 2. Tus dientes, le dice, todos son perfectos. Son como un rebaño de ovejas. Oiga. Son como un rebaño de ovejas. Recién salidas del baño. Listas para trasquilarlas. O listas para la trasquilación. Ahora,
bien, le dice que sus ojos son como palomas, escondidas detrás de su velo, de su pelo. De ahí dice que sus pelos son como cabras. Ahora le dice que sus dientes son ¿como qué? Como ovejas. La está elogiando. Está elogiando la belleza de toda ella, de todo ese pueblo. Pero habla, dice que tus dientes son como Manada de ovejas trasquiladas. manada de ovejas trasquiladas. Oiga. O sea, aquí hay algo muy hermoso. ¿Sabes por qué? Porque esas cabras que son rebeldes, ahora las ve el Señor como ovejas. Ahora, ¿se fija el cambio que hay de lo que era a lo que son? O sea, y esto es hermoso, hermano. Esto es hermoso. ¿Saben por qué? Porque nosotros como seres humanos nos vemos todavía con defectos. ¿Sí o no? Nosotros tenemos defectos todavía no hemos llegado a la perfección. Nosotros dijimos, cuando lleguemos a la perfección ya no vamos a tener defectos. ¿Y cuándo va a ser eso? ¿Cuándo se va a llegar el día de la perfección? Cuando Dios nos cambia el cuerpo corruptible. Exacto, ahí cuando Dios nos cambie. Capítulo 15 de Corintios, 1 Corintios, que Pablo escribe, dice de que nosotros vamos a llegar a la perfección cuando este cuerpo corruptible sea vestido de cuerpo de incorrupción. Hasta ahí vamos a llegar, literalmente hablándolo. Ahora, pero en Dios no es así. En Dios no es así. Usted a mí me puede ver con defectos, con un montón de achaques todavía, pero Dios ya no me ve así. ¿Sabes cómo me ve Dios? Lo que pasa es que Dios ya nos ve terminado. Exacto. Dios ve terminado el plan de redención en nosotros. Dios ya nos ve perfectos. Dios no nos ve como nosotros los vemos, que decimos, ay, tantos años y el hermano no cambia todavía tiene algunas cosas que no cambian. O sea, nosotros. Pero Dios, ¿cómo nos ve? Nos ve perfectos. Porque les dice, primero le dice que tus cabellos, hablando del pueblo de Dios, dice, son como manada de cabras, cabras rebeldes. Pero ahora le dice que sus dientes, oiga bien, tus dientes, dice, son todos, ¿cómo le dice? Perfectos. Manada de ovejas trasquiladas. Tus dientes todos perfectos, como un rebaño de ovejas. Recién salidas del baño, dice, listas para la trasquilación. Oiga, como ovejas recién salidas del baño. ¿De qué nos habla eso? Cuando alguien recién sale del baño, pero no hablando literal, sino el baño está hablando ¿de qué? De limpieza. De una limpieza. Como cabras recién salidas de un baño. Es decir, el baño habla de limpieza, que es sinónimo de bautismo. Es decir, allí se limpia la persona, hablando literalmente. Como manada de ovejas recién salidas del baño, listas para trasquilar. Es decir, así lo ve Dios. Dios ya ve en nuestras vidas, nos ve como éramos, pero ya nos ve perfectos. O sea, así ve Dios la obra en nosotros. ¿Sabe por qué Dios le pidió a Moisés que en las vestiduras sacerdotales, el efod, que se le conoce, que aquí enfrente llevaba ¿cuántas piedras? 12, pero esas piedras eran gemas. Topacio, berílico, iban de toda clase de piedras preciosas. Ahora, esas piedras preciosas, ¿a quién representaban?
a Israel. Ajá, 12 Cada tribus. piedra representaba a cada tribu. Es decir, vea la belleza como Dios veía a su pueblo. Y aquí habla de esto. Aquí habla precisamente tus dientes, dice. Están perfectos. Oiga bien. Oiga, están perfectos. Son perfectos, dice. Y dice, ninguno de ellos será estéril. Oiga, hablando que ninguno de sus hijos va a ser estéril. Es decir, que van a dar fruto. Y van a dar fruto. Dice, versículo 3, tus labios son como hilos de grana. Oiga, empezó con los cabellos. Dijo que los cabellos, eran como cabra. Después habló de los dientes, pero que ya estaban limpios, ya estaban limpios, ya estaban lavados. Habla de purificación. Ahora ya los ve como ovejas. Es decir, perfectos, sin mancha. Sin mancha. Ahora va a hablar de los labios. Dice que tus labios son como un hilo de grana o de escarlata. La grana y la escarlata está hablando que son como rojizo entre rojizo morado. Está describiendo la belleza. Y dice, tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa. Oiga, como los labios son como hilos de grana, su hablar es encantadora. ¿De qué habla la grana? ¿Por qué dice tus labios? Es decir, está hablando, ahí dice tus labios, pero no, recuérdese que los labios solo son parte de lo que es, lo que se ve que nosotros, Parte de la boca. es parte de la boca, pero lo que habla es lo que está dentro, lo que sale de dentro. Entonces, quizás no dijéramos tus labios, sino tu voz. ¿Verdad? Porque es la voz la que sale de dentro. Tu voz es como hilo de escarlata. Y es un habla hermosa. Oiga. O sea, ¿por qué dice que tu voz es como labio o como hilo de escarlata? ¿Por qué dice que tus labios o tu voz son como hilos de escarlata, pero que su habla es hermosa? ¿Por qué? Si los labios son, o la voz es como hilo de escarlata, ¿de qué nos está diciendo? ¿De qué nos habla? ¿De qué nos dice eso? ¿Se recuerda cuando Josué, en los primeros versículos, capítulo 3 me parece de Josué, que dice de que ellos van a conquistar la tierra prometida? Ya van a conquistar la tierra, ya están en la frontera, ya han pasado y ellos van a conquistar la tierra prometida. Y dice que la ciudad de Jericó va a ser la ciudad que van a destruir, que van a conquistar. Pero dentro de esa ciudad hay una mujer. ¿Quién se recuerda cómo se llama esa mujer? ¿Cómo? Rahab. Era una prostituta. Una prostituta que creyó que Israel sí iba a conquistar Jericó. Ahora, cuando esto se da, ya Rahab había ocultado a los que habían ido a explorar la tierra. ¿Se recuerda que Dios mandó unos exploradores a que fueran a ver cómo era la tierra? Entonces, cuando ellos van y el rey de Jericó se da cuenta que habían llegado, quisieron capturarlo. Entonces dice que Rahab en un pozo los esconde y dice que lo cubre con una manta o con algún cuero, no sé qué, y pone como algo tendido ahí para que se secara. Y cuando llega el rey
o llegan los soldados del rey a preguntar por aquellos que habían llegado a explorar la tierra prometida, ellos sabían que eran israelitas, les dice, ¿a dónde están? Rahab les dice, ya se fueron, por aquí se fueron. Y los manda por una dirección equivocada. Dice que cuando ellos se van, salen de ese lugar donde los tenían escondidos, váyanse por este lugar, dice, porque ellos salieron por aquí. Y se van y los libra. Entonces, pero antes de que ellos se fueran, Rahab les dice, yo sé que ustedes van a conquistar Jericó, yo sé que Dios está con ustedes, que Dios les va a dar la fuerza para conquistar esta ciudad. Les dice, y yo quiero que cuando ustedes vengan y conquisten esa ciudad, yo quiero que mi familia y yo no muramos. Entonces dice que los espías le hicieron jurar algo y le dijeron, cuando vengamos y invadamos esta ciudad, le dice, lo único que tú vas a hacer, vas a descolgar por la ventana. ¿Qué vas a descolgar por la ventana? ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Un listón? Un hilo, un listón o una soga, pero de color grana, es decir, escarlata, es rojizo. Ahora, entonces le dice, si nosotros vemos ese cordón colgado de grana por la ventana, vamos a saber que es tu casa. Pero si no lo ponen, vas a morir. Y nosotros vamos a ser librados del juramento que estamos haciendo. ¿Ok? Y cuando conquistaron la ciudad, dice que ella había colgado este listón rojo que representa la grana. ¿Y qué representa la grana? ¿Qué representa? Representa la sangre. A la sangre. Recuerden lo que dice Isaías. Dice, si tus pecados fueren como... Rojos como la grana. Serán emblanquecidos como la nieve. Y si fueren como el carmesí, van a venir a ser como blanca lana. Es decir, habla de un cambio, es decir, hablan del perdón. Entonces aquí está diciendo en el versículo 3 que sus labios son como grana, es decir, ellos van a anunciar la salvación. Por eso es que su habla es hermosa. Porque hablar de la salvación es lo más hermoso que puede haber. Más que cualquier otra cosa en la tierra. Porque estar hablando de salvación, eso habla. Recuérdese lo que dice uno de los salmos que David escribió. Dice que son hermosos los pies. ¿De quiénes? Dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que con lágrimas van anunciando la salvación. Oigan, con lágrimas, es decir, ¿por qué? Porque cuando se anuncia la salvación y cuando alguien, hermano, llega al conocimiento de Cristo, ¿qué representa para nosotros? Una alegría, ¿no? Un gozo. Porque es lo que el Señor dijo, cuando un pecador se arrepiente, ¿qué es lo que hay en los cielos? Hay fiesta. Entonces en nosotros hay gozo. Porque otra vida ya salió de ese mundo de engaño. ¿Se recuerda lo que le dijo Jesús en el capítulo 4 de Juan a la mujer samaritana? Cuando llegó Jesús al pozo, no era la intención, pero esa fue la intención de Jesús, es decir, que cuando la mujer llegó a mediodía, dice, al calor del mediodía, a sacar agua, él llega también y se pone a hablar con ella. Y le dice que le dé agua. Entonces, se entabla una conversación y cuando Jesús le dice que llame a su marido para darle agua también, porque le dice Jesús, los que beban de esta agua que tú estás sacando van a volver a tener sed. Es decir, esa agua del pozo representa al mundo. Que no importa lo que el mundo haga, siempre va a tener sed. Siempre. Esa agua representa al mundo, a todos los placeres que el mundo da. Siempre van a tener sed, es decir, deseo. Entonces, Jesús le dice,
pero si toman del agua que yo les doy, nunca más van a volver a tener sed, sino que de su interior van a correr ríos de agua. Es decir, y cuando la mujer cuando Jesús le dice eso, ¿qué le dice a la mujer? Dame de esa agua, para que yo no tenga que venir a sacar a este pozo. Entonces, para ya no venir, no tener nunca más deseos, sino ahí se me quita con esa agua. Entonces Jesús le dice, trae a tu marido. Él dice, no tengo marido. Pues bien han dicho, 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene, tampoco es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, y le dice, ay Señor, le dice, cuando le dice eso, que ha tenido 5 maridos y el que tiene no es tampoco tu marido, le dice, me parece que tú eres profeta. Y ella le dice, a nosotros nos enseñó a adorar en este monte, es decir, Gerizim. A nosotros nos enseñó a adorar en este monte. Este pozo es el pozo que nos dejó nuestro antepasado Jacob. Y a nosotros nos enseñaron a adorar en Gerizim. Entonces Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. ¿No saben ustedes que la salvación viene de los judíos? ¿Por qué la salvación viene de los judíos? Aquí lo dice. Porque en su voz hay un anuncio de salvación. Es decir, la salvación, le dice Jesús a la samaritana, viene de los judíos. Es decir, no viene de otra nación. Viene específicamente de los judíos. Entonces, aquí habla de esto. Tus labios son como hilos de grana o como carmesí. Dice, tus palabras son cautivadoras o son hermosas. Oiga bien. Son cautivadoras y son hermosas. Oiga bien lo que le está diciendo. Tus palabras. Y de ahí le dice algo diferente. Y le dice, oiga bien, tus mejillas. Ahí va a describir sus mejillas. Dice, tus mejillas son ¿como qué? Como cachos de granada. Ajá. O como gajos. Detrás de tu velo. Dice, tus mejillas son como gajos de granada escondida detrás de tu cabello. Es decir, como que su pelo le cubría parte de la mejilla. Pero dice que tus mejillas son como gajos o como cachos de granada detrás de tu cabello o de tu velo. Oiga bien. Está haciendo una descripción. ¿Sabía usted que la granada es algo nacional en Israel? Es como un distintivo, es como un símbolo. Tanto el olivo y la granada son símbolos que son representativos de Israel. La granada es representativa de Israel. Y precisamente el olivo también, la palmera, también los higos representan a Israel, son signos simbólicos. Ahora bien, si nosotros quizás lográramos entender qué es lo que significa, porque yo le voy a decir algo, si nosotros fuéramos a Deuteronomios 8, capítulo 8, versículo 8, ahí se describen, creo que son 7, los frutos que se dan en Israel. Yo quiero que vaya a Deuteronomios para que vamos a tratar de leer Deuteronomio 8,
Ah, ¿Ya lo dice, tiene? amén. Oiga cómo Israel dice, una tierra que tiene trigo. ¿Tiene qué otra cosa? Cebada. Cebada. Tiene viñas, tiene higueras, tiene granados o granadillas. Tierra de aceite, de oliva y miel. ¿Cuántos son? 7, ¿verdad? ¿Sí los cuento? Trigo 1, cebada 2, viñas 3, higueras 4, granadas 5, aceite de oliva 6 y miel. 7 frutos. Estos eran símbolos nacionales, son símbolos nacionales de Israel, pero cada uno de esos símbolos, hermanos, si nosotros nos estudiáramos, representa o simboliza algo. ¿Ya bien? Representa o simboliza algo. Ahora, pero aquí hay algo muy hermoso. Fíjese que según los eruditos hebreos o judíos, ellos dicen que la granada, que es uno de los frescos más sabrosos que hay, yo no sé si usted conoce la granada, es así redonda, pero que es roja. Oiga bien, dicen los eruditos bíblicos que dentro de la granada, oiga bien, que la granada representa que la granada es simbólico porque representa a toda la Torá. Oiga bien. ¿Por qué? Porque la Torá, oiga, tiene la Torá tiene 613 mandamientos. Oiga, y dicen los eruditos bíblicos que la granada, por eso representa la Torá, porque dentro dice que, yo no lo he hecho, y me ha dado curiosidad, porque algunos dicen de que, ¿cómo se le llama a estos que estudian lo que es la fruta? Pero habla de estas personas que estudian, dice todo lo que es Naturista. algo así, lo que es la parte de la fruta. Dicen que muchas, la mayoría, dependiendo del tamaño de la granada, dicen que la granada tiene 613 semillas. Oiga bien. Por eso ellos dicen que la granada representa a toda la Torá. Porque dentro de la granada hay 613 semillas. Oiga bien. Esto es un misterio. Y en los mandamientos, oiga bien,
En los mandamientos, en estos, son 613 mandamientos, o misbot, como se le conoce en hebreo, pero de estos mandamientos hay 365 mandamientos negativos. Y hay 248 mandamientos positivos. Si usted suma esto, ¿cuánto le da? Si usted suma esto, 8 más 5, 13, ¿cómo? 13. 13. Ponemos 3, llevamos 1. No, perdón, es aquí. 6. Quiero ver, No, 6. ahí va. Ah, pues estás sumando Oh, pero, estoy sumando Ese no. aquí. 6 más 4, 10, 10. Más 1 que llevamos, 11. nos queda 1. 5 más 3 más 5, 3 más 2, 5. Y una que llevábamos, 6. ese es el misterio que hay. Vea qué tremendo. O sea, esto es algo que, y según las personas que estudian lo que es la fruta, dicen de que dependiendo del tamaño, porque algunas tienen más de 613, pero dicen que la mayoría de granadas tienen 613 semillas. Ahora, y como las 613 semillas que tiene la granada representan a los 613 mandamientos, entonces lo que está diciendo es que como esas semillas que se encuentran en la granada, que son 613 y representan a toda la Torah, a toda la palabra de Dios, oiga bien, que esa sirve para alimentar a todo el mundo. Oiga, qué tremendo. Ahora, por eso le digo yo que hay cosas en la Biblia que si no las estudiamos, no nos vamos a llegar a entender. Porque muchas veces Dios a través de la naturaleza nos dice muchas cosas, pero a veces nosotros no las entendemos. Porque la naturaleza no la relacionamos con lo espiritual. Y recuérdese que lo natural, lo literal, es copia de qué. ¿De qué es copia? ¿Ah? ¿De qué es copia? ¿De qué dijo Pablo que era copia todo lo terrenal? En lo espiritual. De lo espiritual. Y Dios se lo dijo a Moisés, que le dijo que se hiciera un tabernáculo. Y su modelo, ¿cuál era? Un modelo que estaba en el cielo, algo espiritual. Algo igual a ese. No le ponga nada, igual al que está allá. Entonces Pablo dice que lo literal ha sido hecho de qué? Del espiritual, de lo que no se ve. Por eso es que Dios a través de la naturaleza muchas veces nos habla de cosas que a veces nosotros no logramos entender. Así enseñaba Jesús. ¿Sí? Jesús se lo enseñaba. Ahora, y recuerden que en Deuteronomio 8, capítulo 8, verso 8, habla de 7. ¿Qué es 7? Perfección. Y está hablando de frutos. Perfección de 7 frutos. Ahora, ¿qué nos estará diciendo que significa cada uno de ellos? Porque el trigo, lo vamos a decir así a grosso modo, a ver si logramos. Para usted, ¿a quién podría representar el trigo? Simbólicamente. ¿Al pueblo de Israel? No. El grano de trigo representa la palabra del Señor. Porque esa es la mejor harina. El trigo.
Y del trigo se hace el pan. ¿Y qué representa el pan? La palabra de Dios. ¿Qué representa la cebada? ¿Qué representa la cebada? ¿A quiénes se les daba cebada? Recuerden en Apocalipsis, cuando se habla de esa reducción de comida, se dice 5 libras de trigo o 5 libras de cebada por un denario, algo así se dice. Y se habla del trigo. Y dice, y no dañes al vino. Trigo y cebada. O sea, la cebada representa. ¿A quién se le daba la cebada a comer? Cuando alguien no tenía para comprar trigo. ¿A quién se le daba la cebada? Se la daba a la gente más pobre. Entonces, ¿qué está significando? ¿Qué simboliza la cebada entonces? Significa a la gente más humilde. La humildad. ¿A quién representaría entonces la uva? Las vides. ¿A qué representa la uva? ¿Ah? De la uva se saca el vino, ¿no? ¿Qué fue lo que Jesús dijo cuando levantó su copa? Esta es mi sangre. Ajá. ¿Y qué simboliza sangre? Redención. ¿Está bien? Ahora, dice, higuera, los higos. ¿A quién representa el higo? El higo habla de prosperidad. ¿Está bien? ¿Recuerda cuando Jesús dice que fue y una higuera y no había dado fruto? Es decir, Israel no había prosperado. Pero no estoy hablando de prosperidad tanto económica, sino espiritual. Dice que Israel no había dado fruto, es decir, no había prosperado. Y por eso dijo, esta higuera no volverá a dar higos. Y dice también granada. Que la granada aquí dijimos que representa ¿a quién? A la salvación. Y dice que es una tierra, dice, de aceite de oliva. Aceitunas. ¿Qué representa la aceituna? Recuerden que el aceite que se sacaba para ungir a los sacerdotes, ¿qué era? Era para unción, ¿verdad? De las uvas. ¿Y la miel qué significa? O sea, si nosotros conociéramos todo eso, porque son 7 frutos, y cada fruto representa algo. Y es lo mismo que la palabra de Dios, lo que encontramos aquí. Dice, tu habla es como grana o como carmesí. Tu voz y tu habla es hermosa, preciosa. Versículo 4. Tu cuello es semejante a la bella torre de cantera que se construyó para David. Tu cuello es semejante a la torre de David, dice. ¿Para qué servía la torre? Habló de la voz, hoy habla del cuello. Dice que su cuello es como una torre, como la torre de David. Dice que sirve para colgar. ¿Para colgar qué? Los escudos. Y escudo dice de valiente. Versículo 5. Tus pechos. ¿Sí? Versículo 5. Tus 2 pechos
como dos crías mellizas de gacela. ¿A quién simboliza los dos pechos? ¿Para qué sirven los pechos, hermano? Ustedes que son mujeres. Para alimentar. Para alimentarla, para nutrir. Los pechos sirven para alimentar al bebé y nutrirlo para que esté fuerte. ¿A quién representan los dos pechos? La palabra. Sí, pero ¿a quién es en específico? ¿Mm? ¿A quién es en específico? Tus pechos dice como dos pechos de gemelos, de gacela. ¿Quiénes fueron los que nutrían antiguamente al pueblo de Dios? Sí, eran los profetas, pero antes de los profetas. Sacerdotes y profetas. Recuérdese que cuando Israel salió, todavía no habían profetas. ¿Quiénes eran los que nutrían al pueblo, o los que alimentaban al pueblo a través de su palabra? ¿Quiénes eran? ¿Mm? ¿Quiénes eran? Moisés, ¿Ah? Moisés y Aarón. Moisés y Aarón. Dice que son como gemelos, porque eran hermanos. No son gemelos, pero eran como gemelos, porque eran hermanos. Ellos nutrían al pueblo, alimentaban al pueblo a través de la palabra de Dios. No solamente lo hacía Moisés, sino que lo hacía Aarón. Entonces, alegóricamente, estos dos pechos no representan a estos dos hermanos. Oiga bien. Ahora, pero si nosotros lo tomáramos literal, ¿qué pensaríamos? Ya está hablando de desnudez. Mire, ya llegó a los pechos. ¿Y después hacia dónde va a llegar? Seguir bajando, bajando hasta que llegue. O sea, literalmente. Pero eso es lo que muchos estúpidos hacen. Disculpe la expresión. Muchos indoctos, como dice Pedro. Pedro dice que hay algunos indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras para perdición de Dios mismo. Aquí no está hablando literalmente de pechos de mujeres, está hablando simbólicamente, alegóricamente. Esos dos pechos representaban a esos dos hermanos, Aarón y Moisés. O sea, yo le voy a decir algo. Si esto fuera literal, como muchos comentarios hablan, porque yo le voy a decir algo, en el versículo, capítulo 8, comienza a hablar de todo, habla como que está describiendo de una manera desnuda a la sulamita. Algunos dicen, mire, ya llegó a la cadera, de ahí pasa al ombligo, de ahí pasó a esto, de ahí sus muslos, que no sé qué y que no sé cuándo, y está hablando de desnudez. Dice, yo creo, dicen, yo he leído algunos comentarios donde dicen, mire, esta sulamita trató de conquistarla hasta bailándola exóticamente. Eso es estúpido. Estúpido, les voy a decir por qué. O sea, si Dios quiere que nosotros nos deshagamos de esta mente carnal que piensa solo estupideces, ¿Él tratará de hacernos a nosotros que despertemos la carne? No. Dios dice, así como yo soy santo, quiero que ustedes sean santos. Así como yo tengo una mente limpia y clara, no sucia, así quiero que ustedes la tengan. O sea, si Dios quiere eso para nosotros, ¿cómo va a estar despertando un Dios santo la morbosidad cuando quiere que nosotros nos deshagamos de la morbosidad? Por eso les digo, para mí, muchos de los comentarios que he leído son estúpidos. Porque he visto gente en la televisión, gente en grandes iglesias, un hombre que predica ahí, hablando, dice, donde habla de cantar de los cantares, que habla de la desnudez. O
O sea, ¿qué está haciendo con esa gente? Y gente joven, ¿qué está haciendo? Despertando la morbosidad en el pueblo de Dios. Y son pastores. ¿Cómo es posible que un pastor que se llame o que se autollame pastor de un pueblo santo, sin mancha, esté despertando la morbosidad en lugar de hacerla que se deshagan de ella? Yo no le hallo sentido. Por eso es que le dije yo, este libro tiene profundidad. Profundidad, pero no para morbosidad, sino para hablar cosas espirituales. Tus pechos son como gemelos de gacela, que apacienta entre los lirios o entre las rosas. Es decir, que la palabra de Dios se va a estar apacentando entre las rosas. Israel representa las rosas, pero entre esas rosas hay espinas, que son las naciones. Es decir, que se va a estar llevando palabra de Dios a las naciones. Y dice, hasta que apunte el día se va a estar llevando. Y huyan las tinieblas, porque todavía las tinieblas en nosotros no han huido, ¿o sí? ¿O ya huyeron las tinieblas de nosotros? En su totalidad. Todavía no. Hasta que huyan las tinieblas y despunte el día. La palabra se va a estar llevando hasta que despunte el día, es decir, hasta que ya no haya tinieblas en nosotros. Porque siempre hay tinieblas en nosotros. Siempre habrá tinieblas. Mientras la palabra de Dios no esté llevándose, siempre va a haber tinieblas en nosotros. Si no se llevara la palabra de Dios en nosotros, o sea, ¿quién dominara? ¿Ah? ¿Quién dominara en nosotros? El pecado. Las tinieblas, la maldad, el pecado. Por eso dice, hasta que despunte el día y huyan las tinieblas. Y dice, versículo 6, hasta que sople la brisa del día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. ¿Qué representa la mirra? Ahí habla el esposo, porque es el esposo quien viene hablando de todo esto. Dice, me iré al monte de la mirra. ¿Qué representa el monte de la mirra? En donde él murió. La mirra representa muerte. El monte es donde él murió. ¿Y qué representa el collado del incienso? ¿Ah? ¿Qué representa el incienso para usted y para mí? Aroma. ¿Cómo? Aroma. Aroma. O sea, ¿pero qué representa el incienso? Es decir, es aroma, pero ¿qué representa ese incienso? ¿Qué representa? ¿Se recuerda que en Apocalipsis está un así donde dice que están las almas de los decapitados y a esas almas se les arroja fuego? Y dice que el incienso sale hacia arriba. Que dice que el incienso representa a las oraciones de los justos. Ahora, pero como aquí es el Padre el que está hablando, dice que él me iré a la montaña de la mirra, es decir, a donde él murió. Y después de que él muere, dice, me iré al collado o a la colina del incienso. Después de que Jesús muere y resucita, ¿a dónde va Jesús? ¿Hacia dónde asciende? ¿Hacia dónde asciende Jesús? ¿Cómo? ¿Al cielo? No, cuando muere. Después que muere, no, después que muere y resucita, ¿a dónde asciende Jesús? A los cielos. Al cielo. Ok, ¿y qué está haciendo él allá? ¿Qué está haciendo? Por nosotros. Abogando por nosotros. Intercediendo. Por eso dice, me iré a la colina del incienso, es decir, las oraciones, es decir, a interceder por nosotros.
Él está intercediendo por nosotros. Después que Él muere y asciende al cielo, el trabajo que hace como sacerdote es intercesión. Él está intercediendo. Versículo 7. Dice, toda tú eres hermosa, amada mía, otra vez. Y no hay ningún defecto en ti. Oiga, no hay ningún defecto. Es así como ve Dios al pueblo de Dios, sin defecto. Pero recuerda que es lo que Pablo dice a los Efesios, cuando dice que habla de los esposos, dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para presentarse una esposa para sí mismo, sin mancha y sin arruga. Oiga, es decir, Él se va a presentar a un pueblo sin mancha y sin arruga, pero el versículo 7 dice que ya no hay defecto, es decir, así es como Dios lo ve. Así es como Dios lo ve. Ya el proceso de ese plan de salvación para uno de nosotros, para Dios ya está terminado, para mí todavía no. Pero ya Dios nos ve así, sin defecto, hermosos. Eres hermosa toda, le dice, toda, tú eres hermosa, amada mía, toda. Ahora, ¿cómo ve a una madre a sus hijos? Aunque sean feos, ¿verdad? Ay, no, mire, mi hijo es chulo y aquel todo narizón, como que es nariz de urraca. Pero así lo mira la madre. Ay, mire qué bonito mi hijo, y aunque tenga tamaña narizota, tamaña boca, todo negro. ¿Sí? Es el más bonito del mundo. Y la gente se dice, será. Pero Dios nos ve hermosos, aunque seamos como cuerpos. Nos ve hermosos. Es la forma como Dios ve a su pueblo. Hermoso. Eres hermoso sin defecto. Versículo 8, con el cual terminamos. Ven conmigo desde el Líbano. Oiga, esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Baja desde la cumbre del Amaná. Desde la cumbre del Seir y del Hermón. Desde las guaridas de los leones. Desde los montes de los leopardos. Ok. Oiga cómo dice el Señor. Ven conmigo desde Amada, dice, ven conmigo desde el Líbano. ¿A qué representaba el pueblo? El Líbano. ¿A qué simboliza el Líbano? Ya lo hemos dicho en algunos estudios anteriores. Y lo hablamos precisamente creo que en el 3, lo hablamos también. Sí, lo dijimos en el 3. Versículo 9. El rey Salomón hizo una carroza de fina madera de Líbano. ¿Qué dijimos que representaba el Líbano? Porque habla de una carroza. Dijimos que representaba esa carroza. Nosotros pensamos que es una carroza donde va a un festejo o van jalando a alguien con caballos, pero Salomón no estaba hablando de eso. Salomón, la carroza para Salomón, porque dice que se hizo una carroza. Así dice. Yo se lo voy a decir. Versículo 9. Dice que las columnas las hizo de plata, el respaldo lo hizo de oro y el asiento lo recubrió de grana. Con mucho amor adornó su interior para las doncellas de Jerusalén. O sea, si las columnas eran de plata y los respaldos o las paredes eran de oro, entonces ya no es una carroza, está hablando del templo.
La carroza simboliza al templo. Eso fue lo que Salomón hizo. Ahora, y aquí dice, en este versículo 8, ven conmigo desde el Líbano. Esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Baja. O sea, que allí se habla algo. Recuérdese que Jerusalén estaba, siempre que se habla para Jerusalén, dice, subamos. Eso quiere decir que Jerusalén está en una colina. Subamos. En sentido literal, subir es hacia arriba y bajar, es decir, descender de Jerusalén hacia abajo. Pero en el ámbito espiritual, en lo espiritual, subir representa ¿a qué? En lo espiritual. En lo espiritual, subir significa ascender a lo más alto. En lo espiritual. Y en lo bajar, en lo espiritual, ¿qué representa? Es retroceder, en lugar de avanzar. Ahora, pero aquí hay alguna palabra que usa. Dice, ven conmigo desde el Líbano, esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, baja. O sea, cuando habla desde el Líbano, está hablando desde Jerusalén. Ahora, hay algo que hay muy importante. Aunque cuando dice baja desde la cumbre del Amaná, oiga bien, baja conmigo del Líbano, novia mía, baja conmigo del Líbano. O sea, bajar con él. O sea, eso nos habla precisamente cuando Jerusalén fue llevada al exilio. Bajar es descender. Bajar es ya no ir en lugar, ¿cómo le dijera? Ya no ir en descenso en lo espiritual, sino que bajar, retroceder. Ahora, cuando dice baja conmigo, lo que está diciendo es que Israel va a ser llevada al exilio. Y aunque Israel iba a ser llevada al exilio, no iba a ir solo. Dios iba a estar con ellos. Por eso le dice, baja conmigo. Y se ha fijado de que siempre que se pasa por una situación difícil, siempre se dice, ya Dios ya me abandonó. ¿Sí o no? Ya Dios ya me dejó, ya no está conmigo. O sea, Israel no fue solo al exilio. Dios estaba con ellos allá cuidándonos también. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando Israel desciende al exilio, que baja al exilio por Babilonia, no iba solo. Dios los estaba acompañando. Y dice, 2 veces, baja conmigo del Líbano, novia mía, baja conmigo del Líbano. Y cuando van bajando, dice, contempla el valle desde la cumbre del Amaná. ¿Cuál es la cumbre del Amaná? Es decir, Amaná, Seir y Hermón eran colinas. Colinas que estaban en lo que se conoce hoy como en la Transjordania. Es decir, que eran fronteras al norte de Israel. Que eran fronteras que estaban entre Siria y Damasco. Es decir, eran fronteras del norte. Y cuando ahí los llevan por el exilio, los llevan por el lado norte. Por eso le dice, contempla las colinas de la Maná y de Seir y de Hermón. Porque esas colinas, cuando ellos descendieron, como era parte del norte de Israel, ellos pasaron y podían ver esas colinas. El lado norte de la Maná. El Seir era un monte. Hermón era un monte era un pico muy elevado. Ellos podían ver eso cuando descendieron en el exilio. Pero le dice,
desde las cuevas de los leones, desde los montes de los leopardos. Oye, ¿por qué dice montes desde las cuevas de los leones y de los montes de los leopardos? Es decir, baja conmigo a estos lugares, las cuevas de los leones y los leopardos. Es decir, ¿a qué les está diciendo? ¿A dónde van a llegar ellos? Porque recuerden que estamos hablando de un exilio. ¿A dónde llevaron al exilio? ¿De qué hablan los leones? ¿A quién representaban los leones? Depravadores. Sí, pero los leones representaban a un imperio. ¿Babilonia? ¿Cómo? ¿Babilonia? A Babilonia. Recuerde que los leones tenían alas. En Babilonia, en la entrada, habían dos, a mano derecha y a mano izquierda. En la entrada de Babilonia habían dos leones alados, es decir, con alas. No alados, jalándolo, ¿verdad? Sino alados, es decir, que tenían alas, que representaban a los babilonios. ¿Y que representaban a los leopardos? ¿Ah? ¿A quiénes representaban los leopardos? A otro imperio. ¿A qué imperio representaban? Donde ellos estuvieron dominados también. ¿A qué imperio? ¿Egipto? No, Los asirios. no. Estaban los asirios, se llevaron a la parte de norte, las 10 tribus, pero aquí está hablando de Judá, que es los que fueron a Babilonia. Ahora, después de Babilonia, ¿quiénes conquistaron a los babilonios? ¿Qué imperio? Los medo-persas. Los medo-persas. Después de los medo-persas, ¿quiénes? ¿De quiénes habla la profecía de Daniel cuando dice que hay un leopardo con 4 alas? ¿Qué significa un leopardo con 4 alas? Los leones solo tenían 2, pero los leopardos tenían 3, 4. Es decir, las alas representan rapidez. Un león tenía 2, pero si un leopardo tenía 4, ¿qué significa? Eran más inteligentes, más rápidos para conquistar. El leopardo habla del imperio griego, es decir, del imperio que fundó Carlomagno. Entonces, fueron llevados a esos en el exilio, pasaron por esos lugares, es decir, pasaron por Babilonia, pasaron por el imperio medo-persa, pasaron por el imperio griego, pasaron por el imperio romano, es decir, muchos imperios pasaron por ellos que los conquistaron. Por eso es que le dice, desciende, baja conmigo y contempla el valle desde la cumbre de la Maná, desde la cumbre del Senir y de Hermón, desde las cuevas de los leones y desde los montes de los leopardos, Grecia. Es decir, está hablando de un exilio. Oiga bien. Ahora, esto es lo que yo siempre le he dicho. A veces en la Biblia, si no llegamos a conocer y a contemplar bien esto, quizás nos quedaríamos cortos. Ahora, del versículo 9 en adelante, que siempre el esposo está hablando, eso lo dejamos para otra semana. Del versículo 9 en adelante, ahí será una serie de misterios otra vez. Misterios que vamos a poder entender a través de la palabra del Señor. Así que, hermano, dejamos hasta aquí el estudio y si Dios así lo permite, si Dios nos da vida, vamos a seguir la próxima semana con el estudio de Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 9 al final. Así de que espero que... Capítulo 4. ¿Diga? Es el capítulo 4. El capítulo 4, sí, perdón, el capítulo 4, así de que vamos a estar estudiando
La otra semana terminamos este capítulo 4 y continuamos con el 5. Pero entre más vayamos avanzando, vamos a ir hallando cosas más profundas en la palabra del Señor y que eso nos va a ayudar mucho. Así que, hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que este estudio sea de mucha bendición para su vida.